Como lo hemos venido expresando durante estos días de que hemos iniciado la Feria Mayor del Adviento, hemos comprendido cómo la palabra va en ascendente en cuanto al regocijo, en cuanto a la fiesta, en cuanto a la alegría de la llegada del Mesías. Hoy, en este día, no es la excepción. Ya nos lo recuerda el Evangelio que acabamos de leer. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella, dice el texto. Hay una muestra de alegría y de fiesta en la comunidad con la llegada de este nuevo niño. Nace un niño, es la experiencia de la vida que se empieza a fraguar en este hombre que ha nacido. Es la experiencia de la nueva vida incluso en el Señor. Es el comienzo de la vida de Juan el Bautista, que realmente con una fórmula muy sencilla encontramos cómo se manifiesta el Señor en él. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo, nos recuerda el pasaje. Quizás a la luz del nacimiento de Juan el Bautista y de la preparación a la llegada del Mesías, renace la experiencia de la fraternidad y la alabanza. El nacimiento provoca nuevas transformaciones. La primera transformación ha ocurrido en la madre del propio Juan el Bautista, quien ha pasado del escondimiento o del anonimato a la vida pública intensa. Dice el versículo 58 de ahora, oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia. Ya no era la mujer sencillamente anciana y en aquel momento estéril, casi la mujer abandonada por Dios aparentemente. Ahora es la mujer que ha salido a la palestra pública, es la mujer que está en las voces de la comunidad, es la mujer que ha salido del anonimato, porque en definitiva, cuando el mal nos oprime, cuando el mal nos aplasta, nos esconde en nosotros mismos. Pero cuando somos capaces de salir y hacer la ruptura con el pecado, eso nos saca a la luz, nos pone de frente, nos hace ver la vida de frente. Con eso nos ayuda a interpretar la palabra, esta vivencia de Isabel. En este punto de partida de la fiesta, podríamos llamar, por la vida, que se expresa tanto en las felicitaciones a su madre, como en la alabanza de la comunidad y las cosas que van pasando ahí. El acontecimiento del nacimiento de Juan toma tanta trascendencia que incluso supera los límites de la propia casa y hasta de su aldea. Los motivos de la alegría llegan hasta las montañas, nos recuerda el versículo 65. El ambiente que se está viviendo es verdaderamente festivo. Todos salen de su casa y se encuentran para celebrar. Eso es el signo de la alegría compartida, que nos recuerda las mismas palabras del ángel. El versículo 14 del capítulo 1 de San Lucas dice, muchos se alegrarán con su nacimiento. La verdadera alegría, mis hermanos y mis hermanas, no está en el hecho de estar solo, sino en ver que también el otro está feliz. Mi alegría es poder ver alegre a los otros. Cuando mi alegría es pecadora, me alegro en sí mismo, pero cuando mi alegría es santa, la alegría se comparte, se da, se le regala a los otros.
hacemos de la comunidad una fiesta? ¿Cuál es el itinerario de este hombre que ha nacido y de esta mujer que acompaña este nacimiento? ¿Cuál es el itinerario de Zacarías, el papá? El texto de hoy nos regala todavía un poquito más. Si seguimos observando el texto con mucha atención, notaremos cómo se va dando el comportamiento de los personajes. Isabel, Zacarías, los parientes, los vecinos, todo el pueblo de Judea, tenemos en ellos un modelo que nos enseña a leer con los ojos de fe la mano de Dios, quizá en todos los acontecimientos fundamentales de la vida. Ahí se pueden descubrir algunos motivos importantes para nosotros que nos preparamos a la gran fiesta de la Navidad. A mí me parece que con este texto de hoy, en el nacimiento de Juan el Bautista, 3 palabras son esenciales para comprenderlo y comprender también nuestro camino. La primera palabra esencial es el capítulo 65 del Evangelio de hoy. Podríamos titular la admiración. El texto dice, invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban estas cosas. Esta reacción, quizás denominada temor, es verdaderamente una señal de apertura con sencillez ante la presencia de Dios. A lo largo de todo el Evangelio de San Lucas, que nos está ubicando en el previo a la Navidad, le da un gran valor este evangelista a la admiración del pueblo ante la obra de Jesús. Mientras que los enemigos de Jesús, es decir, la gente incluso más religiosa, ni siquiera es capaz de dar el paso primero y más sencillo hacia el encuentro con Él. Conclusión de esa primera palabra: hay que dejarnos sorprender por Dios. Quizá Dios no se manifiesta en las cosas extraordinarias de la vida. Quizá Dios se manifiesta en las cosas más sencillas, en las cosas más pequeñas, en un detalle, en una palabra, en un abrazo, en un mensaje, en una llamada telefónica, en unas flores, en la naturaleza. Quizá Dios se manifieste en las cosas más simples de la vida. No necesitamos una cosa extraordinaria para podernos admirar de Dios. Necesitamos dejarnos admirar de la sencillez, porque todo lo que hemos venido viviendo hasta ahora es la invasión de la sencillez y de la humildad, no de la prepotencia, no del orgullo, no de la soberbia, no de la de querer sobresalir por encima de los otros. Al contrario, es la sencillez de Isabel, que a pesar de ser vieja y anciana, se ha dejado tocar por el Señor. Es la sencillez de María, que se ha dejado ella misma formar parte del plan salvador de Dios. Es la sencillez de San José, del que hemos hablado durante estos días también. Eso es precisamente dejarnos tocar por Dios de las cosas sencillas de la vida, admirarnos de lo más simple, no de lo más complicado de la vida. La segunda palabra esencial para nuestra enseñanza hoy está en el versículo 66. Todos los que la oían las grababan en su corazón, dice el texto. El tema de ese versículo es la meditación, es el indagar dentro de los acontecimientos para descubrir allí la mano creadora de Dios. La meditación se hace preguntando por el significado de los hechos. La pregunta esencial es: ¿qué está queriendo Dios decir con todo esto que está sucediendo? Y se procede entonces a confrontar los hechos de la vida con la palabra de Dios. La enseñanza de esta segunda palabra importante para nosotros es
confrontar nuestra vida siempre con la palabra. No sin ella, no sin el Señor. Nuestra vida debe de estar de frente a Dios, no de frente a mis gustos ni mis placeres, sino de frente a Dios. Y preguntarnos delante de Dios en mi oración, en mi lectura atenta de la palabra, en mi participación en la Eucaristía diaria o en mi participación en el sacramento de la reconciliación, en la vida plena como un auténtico cristiano. En eso yo me pregunto, yo me confronto conmigo mismo y veo si hay algo de Dios en lo que está pasando en mí o en lo que está pasando a mi alrededor. La meditación es el resultado de una vida correcta delante del Señor. La tercera palabra importante está en el versículo 64. Y al punto dice, se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Nos recuerda el versículo 64. Esta es la oración de alabanza que se coloca en boca de Zacarías. Él fue el beneficiario de esta gran bendición. La admiración que provoca la percepción del poder de Dios en nuestras vidas debe expresarse públicamente en la oración de alabanza. De esto, María ha sido el mejor ejemplo. Zacarías recorre todo el camino y nos ofrece otro precioso ejemplo de oración. La tercera conclusión y última de este evangelio de hoy es la alabanza. Es el hombre que se admira, que se deja provocar por Dios y eso termina en una oración sincera delante del Señor. Hemos entonces experimentado a la luz de este pasaje del evangelio de hoy estas tres palabras fundamentales. La admiración. Debemos admirarnos y dejarnos sorprender de las cosas sencillas. La meditación, mi confrontación con la palabra, con la vida sacramental, con mi oración, con mi lectura atenta de la palabra. Eso es la meditación, confrontarme frente a la palabra. Y la tercera es la alabanza, la oración que brota de la vida relacionada profundamente con Dios. Por eso, mis hermanos, Lucas nos muestra entonces ahora cómo este hombre vive ese cambio profundo en su vida. Dios lo ha sacado también a él del cansancio y de la resignación, refiriéndose a Zacarías, para llevarlo a un estado de alegría extraordinaria y de alabanza. Mis queridos hermanos y mis hermanas, debemos de suplicarle al Señor, previo al misterio de la Navidad que estamos ya a la puerta, que nosotros podamos hacer vida estas tres palabras en nuestra propia existencia. La gracia del Señor, la gracia de este encuentro con Él a través de su palabra, renueve en nosotros la admiración, la meditación y la alabanza. Así sea. Amén.